sensibilidad, disculpen, sensibilidad en el territorio de la arteria temporal. La arteria temporal discurre por la región preauricular acá. Tú presionas y a veces lo puedes palpar la arteria porque está tan inflamada que se puede no solamente palpar, sino hasta ver desde el territorio de la arteria temporal, que es en la región preauricular. ¿Ya? Pero ¿saben qué? Ya, esto es, con eso al 99% hacen ustedes el diagnóstico, no requieren la biopsia como dicen acá a veces, que da dolor en el territorio de la arteria y una velocidad mayor de 50. ¿Sí? 50-50, ahí está. Entonces, pero ¿por qué es importante? Porque, miren, no solamente se afecta la arteria temporal, sino toda la carótida, toda la arteria carótida está afectada, ¿sí? No es exclusiva de la arteria temporal. Y una de las ramas de la carótida externa, creo que sí, es la arteria de la retina. La arteria de la retina es una arteria terminal, no tiene colaterales, es única. Y si se inflama la retina y no pasa sangre a la retina, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a quedar ciego, porque va a haber isquemia de la retina. Entonces, arteritis de la arteria temporal, esto es igual a corticoides inmediatamente, corticoides, prednisona, 1 miligramo por kilo, ¿sí? Durante 7 a 14 días. Entonces, ¿qué estoy salvando? Acá estoy salvando la retina. Si ustedes no lo diagnostican, no le dan tratamiento inmediatamente, ese paciente se puede quedar ciego, ¿sí? ¿Qué pasó? Negligencia médica, ¿no es cierto? Entonces, he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de tener algunos 4 o 5 casos de arteritis retrotemporal. Le he dado corticoides, ¿sí? Ven si persiste el dolor y por suerte ninguno ha regresado. Y yo dije, ¿qué habrá pasado con este paciente? Y lo que pasa es que ya en revisiones posteriores, estos son episodios temporales y únicos. O sea, generalmente te viene una vez a corticoides y desaparece una vasculitis así transitoria, nada más, desaparece. Siempre me preguntaba qué habrá pasado con esos pacientes que nunca vinieron, nunca regresaron. ¿Qué pasa? Que se sentía bien. ¿Cuál es la idiosincrasia del peruano? Si estoy bien, ¿para qué voy al médico? ¿No es cierto? Peor si es profesor de la continental, ¿para qué voy, no es cierto? Y es porque son episodios únicos, ¿sí? La vez pasada había uno que ya lo estaba manejando, no sé por qué lo tenían 2 meses con corticoides. Sigue con tu médico, le dije, porque por infierno, ¿cierto? Esto es importante, ¿no es cierto? Ustedes deben de saber, cuando 70% son de las cefaleas, son tensionales, son benignas, nada más, descansa. Si el estudio te da dolor de cabeza, pues deja de estudiar. Entonces, pero hay que identificar, ¿no es cierto? Primero, la edad. Toda cefalea de aparición reciente más de 50 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años empiezan los tumores, empiezan algunas, ¿sí? Principalmente tumores y puede ser algo que esté creciendo. Si es un episodio, el primer episodio ustedes consideran como algo malo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque no sabemos cómo va a evolucionar. Aquellas pacientes que de repente ya tienen una historia de dolores de cabeza, pero cada vez se hacen más frecuentes, cada vez más intensos, se acorta el tiempo, cuidado, algo está creciendo, algo está pasando. Considérenla como signo de gravedad. La cefalea que empeora el esfuerzo, Valsalva o decúbito, cuando uno hace tensión, Valsalva aumenta la presión intracraneana y si hay algo más, de repente puede haber algún problema de hipertensión. Aquellos que ya ni modo, pues hay alteración de la personalidad, ¿sí? O deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Entonces pierde la capacidad de la memoria, pierde la capacidad para calcular, empieza a tener problemas para leer, con dolores de cabeza, algo está pasando en el encéfalo, ¿sí? Aquellos que tienen alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, tiene cáncer de fondo y encima tiene cefalea, que es lo primero que hay que pensar, que probablemente ha hecho metástasis, ¿no es cierto? Ya se fue al cerebro. O tiene VIH y tiene cefalea, que hay que pensar alguna enfermedad, ¿no es cierto? De esas enfermedades que son de tipo oportunistas. El criptococo, ¿no es cierto? De repente el toxoplasma cerebral, de repente ya se
al paciente que tiene convulsiones. Para que haya convulsiones necesariamente la lesión está ubicada en el encéfalo, en el cerebro. Nuevamente, si hay signos meningios, papiledema, hipertensión endocraniana, signos vocales, tengo dolor de cabeza y no puedo movilizar el brazo, algo está pasando en el cerebro. Ya lo que habíamos mencionado, tiene cefalea crónica pero cambia sus características, y aquellos que tienen migraña con aura atípica, o sea, le viene solamente el dolor de cabeza. Muy bien, digo migrañas. Y entonces, ya pasando ahora sí del examen neurológico, empezamos siempre por el estado de conciencia, ¿sí? Que es el conocimiento, la interrelación entre yo y mi medio de realidad. Eso es estar consciente. Bueno, vigir es lo que estamos nosotros, despiertos, si respondemos a los estímulos. Eso es nuestro estado de vigilia normal, ¿no es cierto? Atención es responder y reaccionar adecuadamente a los estímulos, ¿sí? Si el paciente está atento, ¿no? Tú le preguntas qué está haciendo y te responde que está haciendo, reaccionando a lo que le preguntas, al estímulo. Pero empieza a haber estado de depresión de conciencia, desde lo más superficiales a lo más profundo, somnolencia, ¿sí? Disminución de la conciencia, en el cual el paciente tiene tendencia al sueño. Si tú le hablas, el paciente se despierta. Le dejas de hablar, el paciente tiende a dormirse, ¿sí? Luego, hay más profundo de eso. En la ondulación no es muy preciso esto, pero el estupor es cuando hay mayor depresión de la conciencia y el paciente requiere estímulos más intensos para despertar. Y entonces aquí llamamos eso el dolor. Si tú no le provocas dolor, el paciente sigue dormido. Le hablas, no va a despertar. Y para provocar dolor, hemos dicho, basta con presionar la articulación temporomandibular, que es bastante dolorosa. Y finalmente, el coma ya es un estado más profundo en el cual se mantienen las funciones básicas de la respiración, la frecuencia cardíaca, pero el paciente ni siquiera responde al dolor, ¿sí? Antes que obnubilación, ¿no es cierto? Yo diría, la confusión es el paciente el cual está despierto, pero sus respuestas son lentas y no reconoce, ¿sí? Ese es el confuso. En el examen neurológico tenemos que evaluar la orientación, y ustedes van a ver a veces en las historias, dice evaluación neurológica, el famoso PROTEC, ¿no es cierto? Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Bueno, ¿qué significa la orientación espacial? Preguntar dónde se encuentra el paciente, ¿sí? ¿Qué significa la orientación temporal? Preguntar qué día, qué mes, ¿sí? Qué año está. Y la persona, cómo se llama, cuántos años tienes, cosas que atañen a la persona. El paciente que ha ingresado tiene 80 años, dice cuántos años tiene, tengo 38, seguro sí, 38 años, está desorientado en persona, pero sí sabe que estamos en el mes de noviembre, sí sabía, ¿no es cierto? Y de verdad, ¿dónde está? En un hospital, pero en persona estaba parcialmente desorientado. Entonces, y es otra dosis que hay. Bueno, la conducta hay que ver si es adecuada o no. El comportamiento es interesante, la higiene personal, ¿sí? Si hay signos de depresión, si hay ansiedad, si hay confusión o alguna otra alteración. Interesante en la higiene personal, que van a encontrar algunas personas que están bien alterno, bien a la corbata, bien, sí, pero todo sucio, ¿no es cierto? Camisa sucia, todo, pero y eso se llama el síndrome de la ruina de configuración de la persona, de la personalidad. Y ese muchas veces se dice que es uno de los primeros síntomas de la depresión senil. Ya no se da cuenta, también, pero todo sucio, zapatos ilustrados. ¿Saldrían ustedes así todos sucios a la calle? ¿Sí? Y si alguien te está acosando, ¿sí? ¿Saldría sucio? Yo sí. A mentira. Bueno, de gustos no podemos hablar, ¿sí? Ya, sálvame. Entonces, les decía, en la depresión puede ser menor o puede ser mayor. La depresión mayor es fácil porque esas personas ya están planeando o han hecho un intento de suicidio. Esta persona que ya quiere matarse, acabar con su vida, es depresión mayor. El problema a veces es la depresión menor, es más difícil de detectarlo. Entonces hay un término que
se llama así anemonia, ¿no es cierto? Anemonia. No siente placer, pero no. Exactamente, empiezan a perder el placer por las cosas que normalmente nos producen satisfacción, ¿no es cierto? Ir a un restaurante a comerse un buen menú, irse al cine, reunirse con los amigos, ¿sí? Pero de repente ya deja de reunirse, ¿sí? Empieza a encerrarse y siempre tiene motivos, porque no sales, tengo que examinar la continental, porque no me gusta, no me cae bien, ¿sí? Y entonces esas cositas siempre puede ser. Lo que pasa es que si tú a una depresión no lo tratas tempranamente, se profundiza y el tratamiento es más difícil. Si lo tratas tempranamente, te sale rápido a flote. Como cualquier enfermedad que si tú te demoras en diagnosticar, puede agravarse y va a ser más difícil sacarlo de esas situaciones. Muy bien. Memoria, capacidad de aprender nuevos conceptos. Una persona normal puede aprender entre 25 a 30 conceptos nuevos todos los días, ¿no es cierto? Y eso, entonces, hasta de aquí hasta sobrados, si empiezan a estudiar desde ahorita, llegan bien al examen. Hay una memoria inmediata, ¿no es cierto?, en la cual uno le da 4 palabras no relacionadas, los distraes un poco, sigues la conversación y después de 5 minutos le pides que repita. Mesa, auto, que no tenga relación, mesa, auto, edificio, la luna. Y ves, ¿te acuerdas? Sí, si lo respondes que tiene buena memoria inmediata, ¿sí? Lo que pasa es que la memoria, para que haya lesión de la memoria, todo un hemisferio tiene que estar lesionado o hay una lesión difusa del hemisferio. De repente está funcionando con medio hemisferio y el otro, el de la memoria, se ha paralizado. Puede detectar una lesión a corto plazo que hizo el fin de semana, que almorzó, que desayunó, ¿sí? Eso es lo que es. Y a largo plazo, cosas, hechos grandes, ¿no es cierto?, históricos, ¿no es cierto? ¿Quién fue el presidente? O por ejemplo, si es Navidad, ¿no es cierto?, o si es 28 de julio, ¿no es cierto?, ¿quién proclamó la independencia del Perú, ¿no es cierto? ¿Dónde se realizó la batalla de Ayacucho? Ya está. Abstracción y juicio, ¿no es cierto?, todos son funciones superiores. El hecho de interversar, pero los pacientes con bajo índice, coeficiente intelectual, esquizofrenia, demencia, no van a poder tener una idea. Las similitudes, ¿no es cierto?, también este tipo de personas no pueden comparar. O si uno tiene algún trastorno agudo, ¿no es cierto?, una intoxicación, ¿sí?, para saber si ya salió o no salió. ¿En qué se parece una manzana a una naranja? Son objetos comestibles, son frutas, son redondas, algo que haga parecer, ¿no es cierto? Y el cálculo, lo que les decía, para que se lesione el cálculo tiene que ser el daño cerebral o el hemisferio dominante. Esto del hemisferio dominante es interesante porque generalmente yo que escribo con la mano derecha, mi dominancia lateral es derecha. Entonces, cuando hablamos de dominancia lateral, entonces estamos haciendo alusión a la mano más que tiene mayor habilidad, ¿cierto? Entonces la mano que tiene mayor habilidad. La mayoría somos diestros, ¿sí?, derecho. Entonces, si mi dominancia lateral es derecha, mi hemisferio dominante no es el lado derecho, sino es el lado contralateral, es izquierdo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa en los cuya pacientes, personas, hay alguno que es zurdo? Acá, ¿quién es zurdo? Ya, entonces tú tienes mayor habilidad con la mano izquierda. Tu dominancia lateral es izquierda. ¿Dónde está tu hemisferio dominante? Debería estar, ¿cierto? ¿Tú escribes con las dos manos? Y has perdido la habilidad, ¿sabes por qué? No era que lo pierdas. Entonces, en el diestro, el derecho, decimos que el hemisferio dominante es el izquierdo, pero en el zurdo, como ella, el hemisferio 50% es en el lado derecho y 50% en el lado izquierdo. Esto explica por qué algunos pueden escribir con las dos manos. Pero ahí lo tienen. Por eso se han visto de algunos, por ejemplo, las personas
hombres que juegan pelota, fútbol, dice, cuando eres zurdo es más rápido que aprendas a jugar con la derecha que para un derecho jugar con la otra. Porque puede tener parte del hemisferio dominante en el lado derecho que no lo ha explotado. Sí, puede ser. Ese podría ser la explicación. Entonces sería verdad. Sí, ¿ya? Entonces, pero no lo pierdas, porque los zurdos tienen otra visión del mundo y de las cosas, ¿sí? A diferencia de los diestros, o aquellos diestros que desarrollan algo del hemisferio izquierdo, ¿sí? Es el caso de los músicos, ¿no es cierto?, que logran con las dos manos, desarrollan el hemisferio también no dominante. Los pianistas. Los pianistas, por eso es que yo veo diferentes las cosas. Nada de distinto. No, desarrollaba otras habilidades. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Afasia, ¿no es cierto?, es un trastorno del lenguaje causada por lesión en áreas específicas. Hay dos áreas, en la región frontal, el área de Broca, y en la región temporal, el área de Wernicke. En resumen, si uno se lesiona, tiene un infarto pequeño en esa zona, pierde la capacidad para hablar, entiende, pero no puede expresar, ¿sí? No puede expresar lo que siente. Pero si se lesiona el área de Wernicke, no entiende, pero el habla está conservada. Por eso que al área de Broca se le llama afasia de expresión y a la otra la afasia de compresión, ¿no es cierto? Hay muchos residentes de medicina que le preguntan una cosa y contestan otra, y tiene afasia de Wernicke. Y ahí está, en el área de Broca, no puede habla telegráficamente palabras sueltas, no puede organizar una oración, por eso que tiene mala sintaxis, tendencia a la repetición con uso de muletillas. Tenía una paciente que decía yo carro, ayer carro, me fui carro, y no salía de esa palabra, ¿no es cierto? La estructura desordenada, pero la comprensión está intacta, pero eso pueden escribir, por si acaso. Estando en la de Wernicke, habla, pero no entiende lo que le están preguntando. Hay poca repetición, organiza bien las oraciones, buena gramática y empieza a utilizar palabras inapropiadas, sin palabras creadas por él mismo. ¿Sí? Entonces esos periodistas que hablan y dicen, ¿no es cierto?, en vez de institución, lo verbalizan institucional, empiezan a crear, todos esos periodistas que empiezan a crear palabras que están mal de la cabeza. Los hay, ¿no? Pero hay otras formas de apraxia ya menos. Lo que pasa es que esto es lo más notorio, ¿no? Pero hay unas que son, por ejemplo, apraxia ideológica. El paciente tiene dificultad para entender lo que se desea y fracasa en se le pide la idea de la acción que quiere hacer. No puede ejecutar una acción. Apraxia idiosinética, que se le pide hacer una cuestión motora previamente aprendida y el paciente, por ejemplo, se le pide amárrate los zapatos y está con los pasadores y no sabe cómo, se perdió algo que había aprendido. Y la apraxia cinética, capacidad para hacer algún movimiento, ¿sí? Entonces tiene la ideológica, ¿sí?, para expresar una idea, la idiocinética, la apraxia de hacer un acto motor y la otra cinética de hacer una acción. Entonces, agnosia es la incapacidad para reconocer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando uno tiene lesión del hemisferio dominante aparecen las afasias? Bien, cuando se lesiona el hemisferio no dominante, aparece la anosognosia. ¿Y qué es la anosognosia? Incapacidad para reconocer o negación de existencia de una enfermedad. Y ese es bien curioso, es irrisorio, espectacular, porque a veces hemos tenido pacientes con medio cuerpo paralizado por lesión del hemisferio no dominante y con la mano que está bien, en la cama, tranquilo, leyendo su periódico. Y por él no pasó nada. ¿Sí? ¿Se imagina si cuando te quema, cuando se quema un dedo para abrir un huevo, se le acabó el mundo? ¿Te imaginas si estuviera paralizada? Pero esto, nada, como si nada. Anosognosia, ¿sí? Y
Y esterognosia es la incapacidad para reconocer, tú le das con los ojos cerrados pues un objeto y él tiene que reconocerlo con el tacto. Muy bien. Pasemos a los pares craneales, ¿no es cierto? Tenemos del 1 al 12 par craneal. El primer par craneal es para la percepción de los colores, ¿no es cierto? Y entonces, básicamente pues hay lo que se llama anosmia, cuando es total no percibe nada. Hiposmia disminuye la percepción. Hiperosmia es la percepción exagerada. Cacosmia es una forma de alteración de la percepción, ¿no es cierto? Una ilusión de la percepción, todo huele a excrementos, a ese. Parosmia, ¿sí? Eso ahí está, un trastorno, distorsión de la percepción y no lo tolera porque todo le sale putrefacto. La parosmia es una forma o la cacosmia es una forma de parosmia, pero puede haber alucinaciones olfatorias, huelen donde no hay, ¿no es cierto? Ese puede ser el aura de las migrañas, empiezan a oler donde no hay cosas. Ya está. Y cada fosa nasal tenemos que estudiarla por separado. Usualmente utilizamos olores básicos, el café, el alcohol, un perfume. Entonces tú dices, hueles el perfume, café o alcohol. Y entonces, suficiente con eso, obturas una fosa nasal y en el otro expones, ¿no es cierto?, una pipeta impregnada de la sustancia que tú deseas explorar. ¿Sí? El segundo par craneal, si bien es cierto, tiene que ver con la visión, pero no es la única función, ¿sí? También tiene la percepción de los colores. Y una alteración de esto se conoce con el nombre de daltonismo, cuando no confunden el rojo con el verde, ¿sí? Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el té de Ishihara. No sé si logran ver el 74 que está dentro de esta ¿cómo se llama? De esta imagen de este cartel. Quiere decir de que no tienen problemas para la distinción de los colores. Peligroso en los pacientes que manejan porque no confunden el verde con el rojo, ¿no es cierto? Entonces ahí puede haber problemas. La evaluación de los campos visuales, ¿no es cierto?, es para ver si hay alteración, ¿no es cierto?, en la zona temporal o nasal, y se hace a través del test de confrontación. Una enfermedad que puede aportar los campos visuales es el glaucoma, otro de los asesinos silenciosos, porque como nosotros estamos acostumbrados a ver con la visión central, se va perdiendo la visión periférica, pero es de tan poco a poco que tú no lo notas hasta que ya está demasiado avanzado, para lo cual ya es irrecuperable. Otra de las condiciones, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros teníamos un tumor en la hipófisis? Por encima de la hipófisis, ¿quién está? El quiasma óptico. Entonces un tumor puede comprimir, un adenoma puede comprimir el nervio óptico y empezar las alteraciones. Puede ser hemianopsia, cuadrantonopsia, pueden ser homónimas del mismo lado, heterónimas. Y entonces imagínense un paciente, ¿sí?, que así es como se ve el paciente con hemianopsia homónima derecha, ¿sí? Los dos ha perdido el campo de los dos lados de la garganta, los laterales, los lados temporal y nasal. La hemianopsia heterónima sería de que vea la parte periférica acá y la otra de acá, ¿no es cierto? Cuadrantonopsia es un cuadrante nada más. Muy bien. En el fondo de ojo lo más interesante es para nosotros desde ahora es ver la papila, nada más si está preservada o si hay, así se debe ver la papila, ¿no es cierto? El borde líquido que separa el disco óptico, ¿no es cierto?, o de líquido, y si yo veo esto de acá, ¿no es cierto?, en la cual es difuso, entonces hablo de edema de papila o papiledema, y ese es un signo precoz temprano de qué cosa, de hipertensión endocraniana. Eso, miren, con eso ustedes pueden salvarle la vida a un paciente, ¿sí? Un oftalmoscopio. Este año me he hecho la promesa de comprarme mi tercer oftalmoscopio, porque dos anteriores perdidos, y tengo un Richter, pero el Richter de esos viejos, porque da vergüenza, no es una tremenda cosa, con pilas Rayovac, esas grandes, da vergüenza. En cambio hay unas ahora LEDs chiquitas nomás como lapicero,
así por decir. Y eso son oftalmoscopios. Hay una marca Luminex muy buena. La última vez que lo compré, 200 soles. Sí. Mucho antes de la, no sé en cuánto estaba. No creo que esté muy caro, ha bajado ahora. ¿Sí? Y me dicen que ahora hay oftalmoscopios con pantalla. Si tú lo pones y tiene su pantalla, abre, tiene su pantalla al lado y miras ahí sin necesidad de estar metiendo, acercándote al paciente. Y debe estar barato, ¿eh? Porque un otoscopio digital con pantalla 140 soles. Así que esto debe estar más igual. El tercer par craneal, el motor ocular común, pero no solamente tiene que ver con los movimientos, sino que también el elevador del párpado, ¿sí? Depende del tercer par craneal. Y hay tres reflejos, ¿no es cierto? El reflejo pupilar directo, ¿sí? Cuando tú lo expones a la luz, tiende a haber la miosis. El reflejo de convergencia, cuando tú acercas un objeto, pueden los ojos converger. El reflejo de acomodación. Vamos a ver esto acá. Entonces, ahí está. El reflejo de convergencia, ¿no es cierto? Depende de los rectos internos, la cosa es que tú acercas un objeto y los ojos convergen para poder focalizar. Si hago la miosis, depende, ¿no es cierto?, del sistema parasimpático y viaja por el tercer par craneal, ¿no es cierto? Se hace por hacer. Y el reflejo de acomodación es el cambio de la forma del cristalino por acción de los músculos ciliares para poder enfocar adecuadamente las cosas. Y finalmente el reflejo de consensual. El reflejo consensual, yo estimulo un ojo y el otro, como el quiasma es cruzado, ¿sí? Estoy estimulando un ojo, pero como parte del quiasma se cruza, se va hacia el otro ojo. El otro también le sigue y se contrae a la acción de la luz. Estos son los reflejos, además de la función motora. ¿Sí? Tercer par craneal, motor ocular. Ahí está el reflejo de convergencia. ¿Sí? Cuando se lesiona en esto, puede haber tosis parcial, ¿no es cierto? Porque pues, tiene que ver con el elevador del párpado. Midriasis, porque por el tercer par craneal va la vía parasimpática, ¿no es cierto? Que origina la miosis. Y puede haber estrabismo, o sea, desviación de la mirada. Básicamente es el cuarto par craneal, el patético o troquear. No se olviden que la función es dirige la mirada hacia afuera y abajo. Yo quiero mirar afuera y abajo en esta dirección, es mi cuarto par craneal. Si se lesiona el cuarto par craneal, ¿hacia dónde va a ir? Ya no hacia afuera, sino hacia adentro y arriba. ¿Sí? Muy bien. Y el sexto par craneal, el motor es el cuarto, el sexto par craneal, el motor ocular externo hacia afuera. Entonces, para evaluar, miren, solamente esto. Si yo encuentro que el paciente tiene tosis palpebral, lesión del tercer par craneal. Si el sano está en posición primaria de la mirada y el enfermo se ha ido hacia adentro pero hacia arriba, lesión del cuarto par craneal. Si yo tengo que el ojo normal está en la posición primaria y el ojo se ha ido hacia adentro pero se en forma horizontal, lesión del sexto par craneal. Y así evaluamos estos tres pares craneales en conjunto sin necesidad de estar moviendo para arriba, para abajo, mareándolo al paciente. ¿Sí? El quinto par craneal, que tiene que ver con la sensibilidad, pero además no se olvide, tiene que ver con el reflejo corneal, que al acercar un algodón, en este caso rápidamente hay un mecanismo de defensa, se cierra el párpado y tiene una rama muscular que tiene que ver con la masticación, ¿sí? Con el cierre del maxilar inferior y los movimientos laterales. ¿Sí? Este reflejo corneal mucho nosotros lo usamos cuando estamos sospechando que hay muerte cerebral, ¿sí? Entonces acercamos eso y simplemente no hay respuesta. ¿Sí? Y eso depende del quinto par craneal. El facial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mímica, ya hemos visto más o menos, Atoche, no se olviden, el séptimo par craneal, el sexto es el motor ocular, séptimo Atoche, octavo par craneal, el vestíbulo coclear, que tiene que ver con la audición y tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Muy bien. Entonces, hablando de la parte de cuando hay hipoacusia, la hipoacusia puede ser por falta de conducción del medio aéreo. Entonces, cuando se lesiona el conducto auditivo externo,
la membrana o hasta el oído medio, es conducción, y puede ser una hipoacusia neurosensorial causada ya por lesión del nervio auditivo, que es a partir del oído interno, ¿no es cierto?, hacia las estructuras cerebrales. ¿Cómo saber o cómo están? Y para eso existe la prueba de Weinberger. Bueno, lo que tenemos que saber en la hipoacusia neurosensorial, o sea, cuando se lesionó el nervio, el tono es más fuerte en el oído normal, ¿sí? Porque el otro se anuló y en el oído normal, ¿sí?, el sonido está reforzado, además de la conducción de la vibración neurosensorial, está reforzada por la conducción aérea. Por eso que cuando hipoacusia neurosensorial de un lado, el oído normal es más fuerte al colocarle el diapasón. Y en el otro sucede lo contrario. Cuando tiene una hipoacusia de conducción, el tono es más fuerte en el oído como que está enfermo, ¿sí? Entonces, grábense esto de acá nada más. Es fácil. Se lesionó mi nervio, en este acá va a recibir el estímulo, tanto por el nervio como por el sonido que se genera en el aire, el diapasón. Y el resto es lo contrario. Muy bien. Y quieren asegurarse, porque no son tan específicas estas pruebas, tienen la prueba de Ring. La prueba de Ring es importante. ¿Qué es lo normal? ¿Qué cosa es un Ring positivo? Yo le pongo el diapasón en el apófisis mastoides y normalmente dura, ¿sí?, alrededor de 20 segundos que lo percibo. Al dejar de percibir la vibración ósea, se lo pongo en el oído y normalmente dura, como sigue vibrando el diapasón, pero nuestro oído es capaz de escucharlo durante 40 segundos más, el doble de lo que dura en el hueso, ¿sí? La conducción aérea es más sensible que la conducción. Eso es reine positivo y significa que el paciente está normal. Cuando hay una hipoacusia de conducción, entonces hay, al contrario, entonces hay mayor duración por la vía ósea. Le pongo el diapasón en el apófisis mastoide y va a durar más de lo normal, usualmente 35, 40 segundos, y cuando se lo pongo en el oído, después que dejó va a durar menos, usualmente la mitad, y a esto constituye un rine negativo. Entonces el rine negativo es indicativo de una hipoacusia de conducción, ¿sí? Pero cuando se ha lesionado el nervio neurosensorial, ¿sí?, se comporta como uno normal, pero más pequeño. Entonces, por ejemplo, dice a nivel del mastoide podría ser 10 segundos y a nivel aéreo 20 segundos. Entonces el RIN es más confiable que Weber para esto de acá. ¿Se entendió esto de acá? Es fácil solamente acordarse de los tiempos. Bien. La marcha en tandem, ¿no es cierto? La marcha en tandem es caminar en una línea recta, y para sensibilizarlo, que el paciente coloque caminando. Cuando hay una alteración del sistema vestibular, tú le pides al paciente que camine en línea recta con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Y le pides que regrese, ¿no es cierto? Entonces, si mi sistema vestibular está bien, yo mantengo la línea recta, pero si está mal el sistema vestibular, el paciente empieza a hacer caminar, vuelve, pero no sobre la misma línea, sino por otra línea. Camina, vuelve y va generando lo que se llama las estrellas de Babinski, ¿sí? Y eso nos indica que está mal del sistema y la línea. ¿Sí? Es una prueba en estos patrones de la marcha. El noveno y el 10º par craneal usualmente lo evaluamos juntos. Y esto tiene que ver con la deglución. Entonces, cuando se lesiona el noveno y el 10º par craneal, el paciente no puede deglutir. ¿Y cómo evaluamos la deglución? ¿Ya? Básicamente, lo que ustedes están viendo, ¿sí?, es con un bajalenguas, ¿no es cierto? Estimulamos la pared posterior de la faringe. Si el paciente tiene náuseas o inclusive vomita, ¿qué significa? Que están íntegros el noveno y el 10º par, y ese paciente puede tragar. Si le meten el palito bajalenguas y no pasa nada con el paciente,
paciente, mucho cuidado, porque si le dan intenta, el paciente no ha perdido el acto de comer, eso puede irse hacia las vías respiratorias y terminar haciendo neumonías por aspiración, ¿sí? Entonces no se olviden de meter el palito a la garganta. Bueno, el signo de la cortina de Bergman es exclusiva del noveno TAMI, simplemente la ócula se desvía hacia el lado, ¿sí? Hacia el lado, se desvía hacia el lado sano. No ves que el lado sano está traccionando el décimo par, que hemos dicho. Y el onceavo par craneal tiene que ver con dos movimientos. Acá está, movimiento lateral de la cabeza y la elevación de los hombros, ¿sí? El accesorio o espinal. Entonces, ahí está la forma de evaluar: levanta un hombro, levanta el otro hombro, cabeza a la derecha, izquierda. Si todo esto está bien, quiere decir que está intacto el onceavo par craneal. Y el doceavo par craneal gloso tiene que ver con el movimiento de la lengua y la fuerza de la lengua. Entonces, cuando está lesionado, saca la lengua se desvía generalmente hacia el lado sano, ¿no es cierto? Porque está traccionando. Entonces, la función motora, ¿no es cierto? La posición, marcha, músculos, contracturas. Veamos algunos. La marcha, ¿no es cierto? Los trastornos de la marcha pueden ser de la motora neurona inferior, de la media o de la esfera superior. Una de ellas es el estepaje, la hemiplegia, parkinsonismo y la apraxia. Veamos en qué consiste. Son las más significativas. Después hay otras más. La marcha equina o estepaje, ¿no es cierto?, es la dificultad para flexionar el pie. No puede hacer esto. Entonces, cuando camina, arrastra el pie, ¿sí? Porque se ha lesionado, ¿sí? El L4, L5 y S1, que es el origen del nervio del ciático popliteo externo, ¿sí? Ha habido una lesión a ese nivel. Entonces, para no arrastrar, ¿qué hace el paciente? Levanta la pierna exageradamente y la deja caer, como cuando camina en los caballos de paso, ¿no es cierto? Por eso se le llama. Entonces, lesión del ciático popliteo externo, o L4, L5, en el cual hay pérdida de la flexión dorsal del pie, y a eso se le llama marcha equina. Esta la conocen la hemiparética, o se paralizó medio cuerpo. Para caminar, ¿qué hace el paciente? Se apoya sobre la base del lado sano y lo que hace es, en forma de circunvolución, mueve todo el cuerpo. Entonces, esta marcha remeda la marcha del segador, porque es el que sega, utiliza la hoz, ¿no es cierto?, y hace este movimiento de circunvalación. Esto es fácil, y esto indica de que el primero es de la parte inferior, ¿no es cierto? Esto ya es de la parte media, que es el cerebro, y hay una parte, ¿no es cierto? El Parkinson, por ejemplo, que es una marcha festinante o apresurada. Lo que pasa es que en el Parkinson el centro de equilibrio se mueve y el centro de equilibrio está hacia adelante, y cuando camina tiene que apresurar el paso, ¿no es cierto?, para evitar que se caiga, pero a veces se acelera tanto que el paciente puede tenderse a caer. Y la marcha apráxica o marcha frontal es ya cuando tiene un problema, ¿no es cierto?, del hemisferio superior, no por una lesión directa, sino muchas veces, ¿no es cierto?, el enfermo por lesión también, pero no es enfermedad, ha perdido la capacidad. Es una forma de apraxia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las apraxias? Incapacidad para realizar una acción. No tiene piernas, pero no sabe para qué sirve. Entonces, la impresión que las piernas estuvieran magnetizadas hacia el suelo, y muchas veces queda imposible y se queda ahí en su sitio, muchas veces en decúbito de flexión. ¿Sí? Esa es una marcha ya de la esfera superior, ¿no es cierto? Esta es la marcha de apráxica. Y la histérica o psicógena son pacientes ya pues, en la cual no hay relación entre los síntomas y muchos de estos son tendencia a la teatralidad, ¿no es cierto?, escenas de llanto, caídas espectaculares, ¿sí?, cuando caminan, pero poco traumáticas. Saben dónde van a caer, ¿no es cierto? Ven cajas, se tiran sobre las cajas, ¿no es cierto? ¿Sí? O van a caerse al suelo antes de caer y se voltean, ¿no es cierto? La cosa es que no se lesionan. ¿Por qué?
tienen el instinto de protección todavía, lo hacen para ganancia, puede ser primaria o secundaria, ¿no es cierto? Son los pacientes histéricos. Les contaba al otro grupo que tuvimos una paciente que no podía permanecer sentada, ¿sí? Porque cada vez caminaba bien, pero cada vez que se sentaba la paciente, así camina más bajo. Desde entonces ya no quiero una chica. Empezaba en la cama, empezaba primero a hacer pequeños saltos, ¿no es cierto? Y después, y no se podía controlar, ¿sí? Y tenía que pararse, porque no podía permanecer sentada, empezaba a saltar. Y entonces pasaba por ahí el doctor Paz, uno de los mejores neurólogos del Perú, estudió en Washington, hizo la especialidad cuando acá no había neurología, y imagínense lo que trajo. El doctor Paz, una consulta, eran como las 12 del día, no tengo tiempo. Pasó, doctor, es un caso, no sabemos qué tiene la chica que no puede sentarse porque parece que tuviera calvicie, antes. A ver, le interesó. A ver, hijita, siéntate y empezaba hasta medio metro a la cama. La verdad, usted que tiene, yo sí te he visto. Yo tampoco. A ver, ya. Agárrame las manos. Confía en mí. No te vas a caer. Y le empezó, inclínate. Y él la sostenía, ¿no es cierto? Hasta que en un momento ella sabía que no había punto de retorno, la soltó. ¿Y qué cree? ¿Cree que se hizo algo? Nada. En el momento que la soltó, volteó. No se golpeó la cara, no se golpeó nada. ¿Sí? Histeria. Un caso de histeria. Que dijo, el doctor Padre dijo, Flaco, te pasaste. Nunca he visto este caso de histeria, pero ya, el diablo sabe más por viejo que por diablo, pero no sé, un caso de histeria. ¿Sí? Poco traumáticas, ¿sí? Así que desde entonces ya no quiero chicas, todas son rojas. Interesante porque a veces confundimos estoy con calambres, estoy con contracturas. Ambos tienen que ver, ¿no es cierto? Ambos son dolorosas, ¿no es cierto? Son involuntarias, pero la contractura es permanente, días. Tengo una contracción en la región lumbar y ahí está fastidiada. Pero el calambre es minutos. Ambos generalmente está asociado esto a esfuerzo físico. Si quien ha tenido calambre en la noche viene y va, ¿no es cierto? Hasta que el reposo desaparece. Pero esto ya está más, es el tiempo lo que lo diferencia entre contractura y calambre, ¿sí? Muy bien. Mioclonía es la contracción de grupos musculares, ¿sí? Haces musculares y al contrario se generan movimiento, generan desplazamiento de un brazo, de una pierna, ¿sí? Pero la fasciculación es contracciones de las fibras musculares, ¿sí? Que pero no son lo suficiente para generar movimiento. Entonces han visto ustedes que por fatiga, cansancio, de repente empezamos, ¿sí? A moverse los músculos o el ojo a parpadearse y no lo pueden controlar. Eso es fasciculación. Pero no se mueve el párpado, solamente está ahí, ¿cierto? En cambio se ve que el brazo se mueve. No sé si ustedes por ahí han estado semidormidos y de repente se ha movido la pierna, mioclonía, ¿sí? Pero eso es patológico, ¿no? Por fatiga muchas veces. ¿Por Pero estrés? también hemos visto que fasciculación es cuando hay lesión de la neurona periférica, ¿sí? Y puede haber hasta mioclonía. Ya está. Pero esa es la pequeña gran diferencia. Para el dolor utilizamos la escala de Daniel, ¿no es cierto? Entonces, lo normal, 5, 4 es aquel paciente, ¿sí? Que puede vencer una resistencia leve contra gravedad. El 3 es aquel que solamente puede levantar la mano, le pones un peso, se le cae. El 2 no puede vencer la gravedad, solamente hace movimientos a nivel del plano horizontal. El 1 solamente se contrae el músculo, pero no logra generar movimiento. Y 0 de movimiento. Entonces, la escala de Daniel nos ayuda a nosotros a ver si hay mejoría o no cuando damos tratamiento contra la debilidad. Sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evaluar la sensibilidad? Utilizamos un objeto, ¿no es cierto? Es la capacidad de percibir un objeto afilado, ¿no es cierto? Siempre hay que utilizar, ¿no es cierto?, de referencia, un objeto
que no tenga punta, ¿no es cierto? Un alfiler de gancho. ¿Qué cosa es el alfiler de gancho? El crochet. ¿Conocen las ideas del crochet? Es un alfiler pero de gancho, o sea, no tiene la punta, ¿no es cierto? Porque un alfiler puedes lesionar al paciente. Les decía, por ejemplo, ¿qué pasa si en forma descuidada tú agarras un alfiler, le examinas a Toche y no te das cuenta y le empiezas ya con ese mismo alfiler a Patri y después Patri resulta con sífilis, ¿no es cierto? ¿De dónde pues? Nada, transmisión, bueno, ¿no es cierto? Es para eso. Ya, entonces el alfiler de gancho es difícil que traumatice, ¿no es cierto? Que lesione. Muy bien, entonces hay lo que se llama se le pregunta si percibe en ambos lados y el paciente no tiene que mirar, ¿sí? O en todo caso que cierre los ojos. Entonces, percibes, ¿no? Y vas jugando con el paciente y vas explorando, ¿sí? La sensibilidad, ¿no es cierto? La sensibilidad cortical, la esterognosia, ¿se acuerdan? Le das un objeto, porque tiene que identificar una moneda, un lapicero, ¿no es cierto? Cosas, una llave, ¿no es cierto? Y si tú le dices cuántas, la sensibilidad discriminativa, generalmente usamos un compás, ¿no es cierto? Dices, pero compás médico, ¿no es cierto? Sientes una o dos pinchazos, así dice uno o dos, es discriminación. La sensibilidad térmica, frío, un objeto frío, ¿no es cierto? Para ver si distingue o no. El sentido de posición, ¿sí? Es muy fácil, con un dedo hacia arriba o hacia abajo, cómo lo estás ubicando para ver la ubicación espacial de algunas extremidades. La sensibilidad vibratoria, ¿no es cierto? Hay que utilizar un diapasón para ver si siente o no las vibraciones. El tacto fino, el algodón, por ejemplo, el reflejo con un algodón, si lo siente o no lo siente. Y cuando está la sedación alterada, algunas alteraciones, por ejemplo, tienen la distribución en bote guante. Hay pacientes y doctor, no siento nada desde aquí hasta acá, como si se hubiera puesto un guante. Y eso se puede ver cuando hay lesión de los nervios periféricos distales. Una patología donde vemos con frecuencia distribución en bote guante en la diabetes, porque la diabetes se puede dar neuropatía, ¿no es cierto? Ya. Distribución de dermatoma, cuando es un solo dermatoma, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, en la mononeuritis múltiple o mononeuritis aislada. Cuando la sensibilidad está por debajo de un nivel de dermatomas, hablamos de sensibilidad espinal. La pérdida de sensibilidad en silla de montar cola de caballo está a nivel de S1 y el patrón cruzado, media cara y medio cuerpo no siente, piensen que está a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Porque simplemente hay difusación de los nervios. Y si hay hemihipostesia, la mitad del cuerpo, eso es el cerebro. Entonces aquí están los dermatomas, ¿no es cierto? Cada dermatoma tiene una determinada región, distribución. Por eso les decía en lo que es la cola de caballo, donde está acá, esto corresponde a qué número, S1, ¿dónde está? S1, S5 región, S4 es la región perianal, ¿no es cierto? La región del perineo, digamos así. Ya, entonces, el cerebelo, ¿no es cierto? Vamos a hablar, es un órgano activo. ¿Qué funciones realiza el cerebelo? Tiene que ver con la coordinación, ¿sí? Movimientos coordinados. Esto de acá, ¿no es cierto? Los movimientos alternantes depende del cerebelo. Si no puedes hacer esto de forma rápida, te confundes, estás mal del cerebelo, ¿sí? El otro es la prueba, dedo nariz, esto controla el cerebelo, ¿no es cierto? Le haces que cierre los ojos y tiene que siempre hacer el cerebelo sonoleta, si se va por cualquier lado, si o duda en todo caso. Entonces es una prueba para ver si el cerebelo está bien. El talón rodilla, le pides para la coordinación en pie, que con el talón coloques en la rodilla y lo deslizas y repites esa prueba para una o ambas piernas. Eso depende, esa coordinación depende del cerebelo. El test de Romberg, ¿no es cierto? El pararse, ¿no es cierto? Con los dos pies ligeramente y cerrar los ojos, ligeramente hay un balanceo discreto. Eso es normal, ¿no es cierto? Pero cuando hay vestíbulo cerebroso, el balanceo
¿sí? Es leve, pero no se cae. Cuando se lesiona el botón posterior, ¿no es cierto?, el control regular sensitivo, el balanceo es más pronunciado, pero no se cae. Pero cuando es histérico, ¿sí?, se cae, pero no se hace daño. Y ese es clásico, ¿no es cierto? Se cae, pero no hay traumatismo. Porque es vivo, así que tengan que tener en cuenta eso. Y también el cerebelo tiene que ver con el tono muscular. Y esta es la prueba de Stewart Holmes. El Stewart Holmes, tú dices al paciente que haga fuerzas, bastante fuerzas, haz así fuerzas. Vamos a ir a soportar contigo. No dejes que yo te gane. Ya, entonces tú ves. Y en eso lo suelta. Si estás bien, controlas el movimiento. El cerebelo no puede curar, se lesiona, ¿sí? No le pongan en la cara. El cerebeloso no puede controlar el movimiento, ¿no es cierto? Va a contrarresistencia. Este es interesante, los reflejos osteotendinosos. ¿Para qué hacemos los reflejos osteotendinosos? Es para mapear, ¿no es cierto?, la médula. ¿Por qué? Si yo hago el reflejo bicipital, percuto acá y el brazo, ¿pero qué estoy evaluando? Estoy evaluando la raíz de C5, si está íntegra o no está íntegra. Si no hay reflejo, hay lesión arriba. Entonces ya estoy en la región cervical, ¿no es cierto? Si yo hago el reflejo tricipital, ¿no es cierto?, acá el brazo debe contraerse, ¿qué estoy evaluando? C7, estoy evaluando más arriba, ¿no es cierto? Y si hago el reflejo patelar, estoy evaluando L13, sobre todo L4. Entonces, si yo no hace esto, yo lo estoy viendo así. Me interesa cómo está la integridad del arco reflejo a nivel de principalmente L4. ¿Sí? Entonces ya tengo lumbar, ya tengo cervical, ¿sí? Luego el reflejo aquiliano, ¿no es cierto? Justo el tendón de Aquiles debe provocar una contracción y ahí estoy explorando la región sacra. Entonces ya tengo una idea de lo que está pasando en la región cervical, en la región lumbar y en la región sacra. ¿Y cómo evalúo la región dorsal? ¿Sí? Entonces, bueno, el reflejo de Babinski, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Y cómo evalúo la región dorsal? A través del reflejo cutáneo abdominal o reflejos abdominales. ¿Se acuerdan que les había dicho que más o menos las tetillas estaban a nivel de D5, ¿sí?, y el ombligo a nivel de D10? Ya, entonces, si yo estimulo, ¿sí?, ¿qué va a producir? Contracción del abdomen. Entonces, imagínense que yo estimulo a nivel del ombligo, como está acá, ¿no es cierto?, estimula y no se contrae, ¿sí? El abdomen, la piel del abdomen no se contrae, quiere decir que hay una lesión a nivel de D10. Si yo estimulo entre el ombligo y las tetillas, ¿no es cierto?, en la areola y no hay contracción adecuada, quiere decir que hay una lesión más o menos a nivel 7. Y si yo estimulo a nivel del tórax, a nivel de las areolas, quiere decir que la lesión puede estar a nivel de D5. Entonces, con el reflejo cutáneo, reflejo abdominal, estoy evaluando, puedo evaluar todo la columna dorsal. Cervical, reflejo tricipital, reflejo bicipital. Columna dorsal, el reflejo cutáneo abdominal, ¿sí? El lumbar, el reflejo patelar, y la región sacra, el reflejo aquiliano. Entonces, los reflejos son para más o menos tener una idea de qué está pasando. Hay otros reflejos, como el reflejo cremastérico. Yo estimulo la carga interna de la pierna y el escroto de ese lado debe elevarse. Pero ¿qué estoy evaluando? S2, S3, si está íntegro esa zona. ¿Cómo evaluamos S1? A través del reflejo aquiliano. ¿Y cómo evalúo S2 y S3? Con el reflejo cremastérico o cremasteriano. ¿Están captando la idea de los reflejos? ¿Sí? Entonces, el reflejo conjuntival básicamente es para el par craneal 5 y 7. Reflejo faríngeo, ya hemos hablado, para el par craneal 9 y 10, ¿sí?, o de deglución. Y el reflejo anal, ¿no es cierto?, debe haber una contracción cuando estimulas en la región perianal, y que estoy evaluando ese 5. Entonces, a través de los reflejos yo tengo una idea de qué está pasando en cada segmento de la columna. Para eso son los reflejos, para evaluar la integridad de la columna, de los segmentos de las diferentes partes de la columna. Ya casi para acabar esto,
los signos meningios ya lo conocen ustedes, rigidez de nuca, Kernin y bruxistis. En el Kernin es un, ¿no es cierto?, dolor a la rodilla, lo pones a 90 grados y cuando hay dolor por encima de los 90 grados, o sea, se supone que la rodilla está baja y lo está elevando. Cuando hay dolor es un signo de irritación meningia. El signo de bruxistis, a la flexión de la cabeza, lo que estás haciendo es traccionando la médula de las meninges y para el niño, para evitar dolor, que hace presionar las manos para no sentir la tracción. Y la rigidez de nuca son los tres signos clásicos de la meningitis. Pero hay pacientes especiales, como el paciente con VIH, SIDA en estadio avanzado, que ya no tienen respuesta inflamatoria, ya no van a encontrar nada porque todo su sistema inmunológico y de respuesta inflamatoria. Entonces, si ustedes tienen un paciente con VIH más cefalea, puede ser el único síntoma de meningoencefalitis. Meningoencefalitis. Entonces, VIH más SIDA es igual a meningoencefalitis hasta que no me demuestren lo contrario, ¿sí? Hipertensión endocraniana es el aumento de la presión. La tríada clásica en la hipertensión endocraniana, ¿no es cierto?, es esta: cefalea, vómitos y el edema de papila. Se describía originalmente que los vómitos eran explosivos, ¿no es cierto?, que salían a 1 metro, 2 metros, pero no. Actualmente basta con que tenga vómitos nada más. Explosivo es cuando ya la hipertensión es demasiado pronunciada, ¿sí? Va a haber cefalea, dolor de cabeza y tal vez en forma temprana el edema de papila. Por eso compren consíganse su oftalmoscopio, porque eso va a ser importante cuando estén en emergencia, ¿sí? Y cuando la hipertensión es grave, entonces se empieza a comprimir el cerebro y el cerebro está contenido en una caja inexpansible llamada cráneo, no tiene por dónde escapar, el único sitio por donde escapa es el agujero magno, el agujero cervical, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber presión y empieza a comprimir el tronco encefálico. ¿Qué hay en el tronco encefálico? Los centros vitales de la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, cuando un paciente, cuando la hipertensión es muy grave y hay inminentes signos de herniación, quiere decir que el cerebro se quiere salir por el agujero, se quiere herniar por el agujero, entonces aparece la presencia de hipertensión arterial, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Esto se conoce como la tríada de Cushing y es signo inminente de herniación. No hace nada por este paciente, será una herniación. Y esta es la parte de lo que es el examen físico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nos falta solamente 15 minutos. Descansamos unos 5 minutos, ¿sí? Y concentrarnos en la última parte, porque eso va a definir para que ustedes hagan un buen examen o un pésimo examen neurológico. Ya, 5 minutos. Para salir temprano también. De repente 7:30 estamos saliendo. También me quiero ir temprano. Ya, 5 minutos. Voy a ir al baño.